El hámster y el laberinto de cristal. En una tienda de mascotas, un pequeño hámster llamado Nico pasaba sus días corriendo en su rueda, soñando con aventuras. Un día, un niño lo compró y lo llevó a su hogar, donde había un gran laberinto de cristal. El laberinto era transparente, y aunque Nico podía ver la salida, le costaba mucho llegar a ella. Nico se sintió frustrado al principio, chocando una y otra vez contra las paredes invisibles. Pero poco a poco, aprendió a ser paciente y a recordar los caminos que ya había tomado. Día tras día, practicó hasta que finalmente, un día, logró encontrar la salida. El niño, que lo observaba todo, aplaudió emocionado, y desde entonces, Nico se convirtió en un pequeño explorador, siempre enfrentando nuevos desafíos con confianza y paciencia. El gato negro y la sombra desaparecida. En un pequeño pueblo, vivía un gato negro llamado Félix, conocido por su habilidad para cazar sombras. A los niños les encantaba jugar con él, pues Félix siempre atrapaba las sombras que ellos creaban. Un día, sin embargo, Félix notó que su propia sombra había desaparecido. Preocupado, Félix recorrió todo el pueblo en busca de su sombra. Preguntó a otros gatos, perros y hasta los ratones, pero nadie había visto su sombra. Finalmente, decidió visitar a la sabia búho Matilda, quien le dijo que para recuperar su sombra, debía buscar dentro de sí mismo lo que estaba perdiendo. Félix se dio cuenta de que, últimamente, había estado ignorando a sus amigos, centrándose solo en su habilidad para cazar sombras. Comprendió que su sombra se había alejado porque él se había olvidado de lo más importante, la amistad. Decidido a enmendarse, Félix comenzó a pasar más tiempo con sus amigos, y un día, mientras jugaba con ellos, su sombra volvió, tan alegre como siempre. El ratón y el trozo de queso. En una pequeña granja, vivía un ratón llamado Pepe que, un día, encontró un trozo de queso en la cocina. Era el queso más grande que había visto en su vida, pero había un problema. Estaba en una trampa. Pepe se sentó frente al queso, debatiéndose entre su deseo y el peligro que la trampa representaba. Pensó en sus amigos, que también estaban hambrientos, y decidió que no valía la pena arriesgarse. En lugar de eso, ideó un plan. Reunió a todos los ratones de la granja y, trabajando juntos, lograron liberar el queso de la trampa sin activarla. Compartieron el queso entre todos, y Pepe se convirtió en un héroe entre sus amigos, no solo por su valentía, sino por su inteligencia y su capacidad de pensar en los demás. La bailarina y la música del viento. En un pequeño pueblo costero, vivía una niña llamada Elisa que soñaba con ser bailarina. Cada tarde, practicaba en la playa, donde el viento le traía melodías que solo ella podía escuchar. Un día, una gran tormenta arrasó el pueblo, llevándose consigo la pequeña radio de la que Elisa dependía para practicar. Desolada, fue a la playa y se sentó entre las rocas, escuchando el viento. De repente, comenzó a oír una melodía suave, como un susurro en el aire. Elisa se levantó y comenzó a bailar, siguiendo la música del viento. Con cada paso, la melodía se hacía más clara y bella. Comprendió que no necesitaba una radio, pues la verdadera música estaba en su corazón y en la naturaleza que la rodeaba. Desde entonces, Elisa se convirtió en una bailarina famosa, conocida por su habilidad para danzar al compás de la música del viento, inspirando a otros a encontrar la melodía en sus propias vidas. El pez dorado y el océano desconocido. En una pecera, vivía un pez dorado llamado Burbujas. Aunque era pequeño, Burbujas soñaba con nadar en el vasto océano del que había oído hablar. Un día, un anciano sabio que visitaba la casa notó el anhelo en los ojos de Burbujas y decidió concederle un deseo. Con un toque mágico, el anciano transportó a Burbujas al océano. Al principio, Burbujas estaba emocionado, pero pronto se dio cuenta de lo grande y desconocido que era todo. Extrañaba su pequeña pecera, donde todo era familiar y seguro. Sin embargo, con el tiempo, Burbujas empezó a explorar el océano y a conocer nuevas criaturas. Descubrió que aunque el mundo era vasto y a veces aterrador, también estaba lleno de maravillas y belleza. Finalmente, Burbujas comprendió que el verdadero valor no estaba en el tamaño del lugar donde vivía, sino en la capacidad de adaptarse y descubrir nuevas experiencias. El rincón de los juguetes olvidados. En un antiguo baúl en el ático de una casa, vivían juguetes que habían sido olvidados con el tiempo. Había un osito de peluche con una oreja rota, un tren de madera sin ruedas, y una muñeca sin uno de sus ojos. Todos se sentían tristes, creyendo que ya no eran importantes. Un día, una niña llamada Ana subió al ático y encontró el baúl. Al abrirlo, sus ojos se iluminaron al ver los juguetes. No los vio como viejos o rotos, sino como compañeros llenos de historias por contar.
Decidió llevarlos a su habitación y darles una nueva vida. Cada noche, Ana jugaba con ellos, inventando aventuras increíbles. Los juguetes, que antes se sentían inútiles, volvieron a sentirse queridos y valorados. Comprendieron que no importaba lo viejos o desgastados que estuvieran, siempre y cuando fueran amados. El pingüino y la estrella de hielo. En el frío ártico, vivía un pequeño pingüino llamado Pipo que soñaba con alcanzar una estrella de hielo que veía cada noche reflejada en el mar. Creía que si la tocaba, se convertiría en el pingüino más valiente y fuerte de todos. Una noche, decidió nadar hacia la estrella. Nadó y nadó, pero la estrella siempre parecía estar más lejos. Exhausto, Pipo se detuvo y miró hacia el cielo, dándose cuenta de que la estrella que veía en el mar no era más que el reflejo de una verdadera estrella en el cielo. Aunque no había alcanzado la estrella, Pipo se dio cuenta de que la verdadera valentía no estaba en alcanzar algo inalcanzable, sino en atreverse a perseguir sus sueños, aprender en el camino y comprender sus propios límites. El árbol de los cuentos. En el centro de un bosque mágico, había un árbol enorme llamado Sabio, que tenía la capacidad de contar cuentos a quienes se sentaban bajo su sombra. Cada día, animales de todas partes del bosque venían a escuchar las historias que el árbol compartía. Un día, un joven ciervo llamado Ciro, curioso por descubrir cómo el árbol conocía tantas historias, decidió visitarlo solo. Se sentó bajo su sombra y le preguntó al árbol cuál era su secreto. El árbol sabio sonrió y le respondió que sus historias provenían de las raíces que estaban conectadas con toda la tierra. Cada vez que alguien vivía una experiencia o aprendía algo nuevo, esa sabiduría viajaba por las raíces hasta llegar al árbol. Ciro se dio cuenta de que todos los seres del bosque, incluyendo él mismo, contribuían con sus propias historias a la sabiduría del árbol. Desde entonces, cada vez que vivía una nueva aventura, se aseguraba de contársela al árbol sabio, sabiendo que sería parte de los cuentos que inspirarían a otros. La abeja y la flor solitaria. En un prado lleno de flores, una abeja llamada Zuri era conocida por su incansable trabajo recolectando néctar. Un día, mientras volaba de una flor a otra, vio una flor solitaria en una esquina del prado, marchitándose por falta de atención. Zuri, movida por la tristeza de la flor, decidió dedicarle toda su atención. Día tras día, visitó la flor, recogiendo su néctar y polinizándola. Poco a poco, la flor comenzó a recuperarse, volviendo a florecer con todo su esplendor. Pronto, otras flores comenzaron a crecer alrededor de la flor solitaria, transformando ese rincón del prado en un lugar lleno de vida y color. Zuri comprendió que incluso el acto más pequeño de bondad podía tener un gran impacto, y desde entonces, siempre buscaba las flores que más necesitaban su ayuda. La hormiga y el copo de nieve. En un bosque nevado, una hormiga llamada Lila trabajaba diligentemente para almacenar comida antes de que llegara el invierno. Un día, mientras llevaba una semilla a su hormiguero, un copo de nieve cayó del cielo, bloqueando su camino. Lila trató de empujar el copo de nieve, pero era demasiado grande para ella. Sin embargo, en lugar de rendirse, Lila decidió pedir ayuda a sus amigos insectos. Juntos, formaron una cadena y empujaron el copo hasta apartarlo. Al final, no solo despejaron el camino, sino que aprendieron que con cooperación podían superar cualquier obstáculo. El castillo de arena. En una playa dorada, un niño llamado Tomás pasaba todos los veranos construyendo castillos de arena. Un día, decidió hacer el castillo más grande y hermoso que jamás había hecho. Trabajó duro durante horas, tallando torres y murallas, hasta que el castillo estuvo completo. Pero cuando terminó, la marea comenzó a subir, y poco a poco, las olas empezaron a deshacer su obra. Tomás, triste al ver cómo su castillo se desmoronaba, se sentó en la arena. Al verlo, un anciano que pasaba le dijo que no se preocupara, que cada ola era una oportunidad para construir algo nuevo. Con una sonrisa, Tomás se dio cuenta de que el verdadero placer estaba en el proceso de creación y no solo en el resultado. Al día siguiente, comenzó a construir un nuevo castillo, disfrutando cada momento. La vaca que quería volar. En una granja, vivía una vaca llamada Luna que siempre miraba al cielo con anhelo. Soñaba con volar como los pájaros, pero sabía que las vacas no podían hacerlo. Un día, encontró una vieja cometa abandonada en el campo. Con la ayuda de sus amigos, una oveja, un gallo y un conejo, ataron la cometa a su cola y la ayudaron a correr por el prado. Al principio, la cometa no se levantaba, pero con el viento adecuado, Luna sintió cómo se elevaba ligeramente del suelo. Aunque no volaba realmente, la sensación de libertad la hizo sonreír. Luna aprendió que no necesitaba volar para sentirse libre.
su imaginación la podía llevar a donde quisiera. El caracol y la carrera. En un jardín lleno de flores, se organizó una gran carrera para todos los animales pequeños. Había conejos, ratones, ranas y un caracol llamado Tito. Todos se burlaban de Tito porque sabían que era muy lento. El día de la carrera, mientras los demás competidores corrían rápidamente hacia la meta, Tito avanzaba poco a poco, sin perder la esperanza. Los demás, confiados en su velocidad, se distrajeron en el camino. Algunos pararon a comer y otros a descansar. Tito, por otro lado, continuó a su ritmo constante, y al final del día, fue el único que llegó a la meta. Todos se sorprendieron y aprendieron que la perseverancia y la constancia podían llevarte lejos, incluso cuando los demás te subestiman.